Muy bien, seguimos pensando, orando y disponiéndonos para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Yo creo y espero, lo estoy viendo en mí y le doy gracias a Dios y espero que vos también puedas estar viéndolo, de que Dios está trabajando en nuestras vidas con mucha paciencia, con ternura, con sabiduría. Él nos va llevando de la mano cada día. De nosotros depende permanecer ahí, cerquita de Él, no soltarnos e ir viendo en qué dirección Él nos quiere llevar, qué es lo que está queriendo hacer, qué está queriendo formar en cada uno de nosotros, ¿no? Y en función de esa obra del Señor es que estamos estudiando su palabra por este tiempo. Aviso rápidamente, el día sábado a las 20 horas va a ser el estudio bíblico, continúa el estudio del libro de Santiago y también aviso que estamos orando cada mañana de 7 a 8 de la mañana para que aquel que se quiera sumar venga a interceder y que podamos ahí juntos clamar delante del Señor. Y una cosa más, matrimonios, el sábado 29 del mes corriente, vamos a juntarnos a comer y a compartir un tiempo en la casa del matrimonio Ecker, de Guillermo y Andrea, en Villa Giardino. Así que guardemos esa fecha, sábado a la mañana, ¿sí? Al mediodía vamos a estar compartiendo ahí en la casa de nuestros hermanos. Muy bien, te invito a que leas conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Esto habíamos leído el domingo pasado y la palabra del Señor dice así, la traducción lenguaje actual lo escribe de esta manera. Ahora es el momento oportuno. ¿Cuándo? Ahora. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Este pasaje leíamos el domingo pasado justamente para reflexionar sobre nuestra necesidad de alinearnos a lo que Él ha dispuesto y ha determinado, a lo que Él ha diseñado como bueno y malo. Y Dios, que no cambia, Dios, que sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos, sigue manteniendo su dictamen de lo bueno como lo diseñó en el principio. Y sigue siendo malo a los ojos del Señor todo lo que traiga perjuicio a nuestra vida o nos aparte de Él. Por eso leíamos al principio, en el mismo libro de Isaías, ay del que a lo bueno le dice que es malo o lo que dice que lo malo es bueno. O sea, hay de aquella persona que ha distorsionado los designios del Señor. Hay de aquel que pone patas para arriba lo que Dios dice en su palabra y lo que ha establecido en sus principios. ¿Y por qué puede llegar o por qué ha llegado a ocurrir esto? ¿Por qué de pronto hoy podemos llegar a considerar las personas algo que es malo a los ojos de Dios como si fuera bueno o al revés? Bueno, esto tiene que ver con lo que ocurrió desde el principio, con lo que provocó el pecado una vez que entró en el mundo. El pecado trajo desorden y trajo confusión en nuestras mentes, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir a Dios, de percibir a los demás, de percibir nuestra vida, de percibir el matrimonio. Acuérdense lo que ocurrió cuando la serpiente se acercó a Eva. Le desdibujó y le desmintió a Dios lo que Él había establecido.
Por eso también leíamos en estos domingos anteriores este texto donde el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando a causa del pecado se afectó nuestra manera de pensar y nuestra percepción de las cosas, eso trajo como consecuencia que se afectara nuestras acciones. Porque, como dice Proverbios en el capítulo 23, 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, así como una persona piensa, es así como actúa. Es así como decide. O sea, los pensamientos de una persona gobiernan su conducta. Eso es lo que significa este Proverbio 23, 7. Entonces, ¿cómo empezó esto? ¿Cuándo ocurrió? Dijimos desde el Edén. En Romanos 1:28 leemos lo siguiente: como ellos, o sea, las personas que formaban parte de este mundo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué cosa? A una mente reprobada, a una manera de pensar y de razonar reprobada, para hacer cosas que no convienen. La Nueva Versión Internacional lo expresa de esta manera. Además, el mismo versículo de Romanos 1:21, ¿no? Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Qué tremendo, ¿no? Que de pronto, habiendo recibido la vida, habiendo recibido la capacidad de pensar, habiendo recibido todo lo que existe a nuestro alrededor para disfrutarlo de parte de Dios, lleguemos las personas a no tenerlo en cuenta, a considerar que es una pérdida de tiempo, a considerar que buscar a Dios es algo sin sentido. Pero es una triste realidad universal. Díganme si no conocen un montón de gente, buena gente, familiares, amigos, personas que forman parte de nuestros círculos sociales, que aunque sean buena gente, tienen esta manera de pensar. Dios es para los débiles. Dios es una idea que alguien creó para justificar sus miedos, sus necesidades. Dios es el opio de los pueblos, como decía alguno en la antigüedad, alguno al que consideraban muy inteligente, muy sabio. Entonces, la gente, a causa del pecado, a causa de ese desorden en nuestra manera de pensar, llegó a considerar que de pronto seguir a Dios, obedecer a Dios, tener en cuenta a Dios, es algo que no tiene sentido. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Y ese es un veredicto que Dios estableció como consecuencia de lo que nosotros elegimos creer. Porque así sigue siendo como en el principio. Dios le dijo a Adán y a Eva, o a Adán y después a Adán a Eva, que no tenían que comer del árbol que estaba en el centro del huerto, porque el día que comieran de él, ciertamente iban a morir. Sin embargo, ¿qué hizo el astuto Satanás, la serpiente? Desmintió lo que Dios dijo y Eva decidió a quién creerle. Dice que vio que el fruto de ese árbol era bueno para comer y bueno para alcanzar sabiduría, entonces decidió. Nadie la forzó, nadie le tomó el brazo y se lo llevó hasta la fruta para que la arrancara. Ella decidió. Y cuando le dio a su marido decidió comer igual que lo hizo ella. ¿Se entiende? Entonces, las personas
tenemos, como le dijo Dios al pueblo de Israel, delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Y Dios nos alienta a escoger, a decidir por lo que es para bien de nuestra vida. Pero Dios no le tuerce el brazo a nadie, ni lo lleva encadenado, ni con una pistola para que tome decisión de obedecer y de creer en Él. Vos lo has experimentado, ¿no es cierto? Y acá tratamos de cuidarnos justamente en esto de manipular. Una cosa es exhortar, hermanos, busquemos al Señor, no nos apartemos de Él, tengamos en cuenta las consecuencias si nos apartamos. Eso es exhortar, pero no podemos manipular, ni mucho menos obligar a nadie, porque no lo hizo el Señor y no somos nosotros quienes para hacerlo. No es la manera que el Señor quiere que la gente se acerque a Él, sino que nos acerquemos voluntariamente. ¿Lo entendés? ¿Estás de acuerdo con eso? Es así. En Efesios, Pablo a los Efesios les dice lo siguiente, capítulo 4, verso 17. Esto digo y requiero en el Señor. Pablo los estaba exhortando. ¿Cuál era la exhortación? Que ya no anden como los otros gentiles, o sea, como los que no creen en el Señor, como los inconversos. Ya no anden, iglesia de Éfeso, cristianos de Éfeso, y viene la palabra para cada uno de nosotros, cristianos del Valle de Punilla, los de La Falda, los de Huerta, Jardino, Valle, Casa Grande. No anden ya como los otros gentiles, es decir, los que no creen en Dios. ¿De qué manera andan los otros? Dice, en la vanidad de su mente. ¿Sabes qué es algo vano? Es algo vacío, hueco, sin sentido. Un argumento vano es un argumento que no tiene solidez, no tiene fundamento. Es una idea vaga. Termina por hacer agua. En este caso, la gente que no conoce a Dios o que no considera a Dios como el Creador y el Señor, piensa y argumenta su vida y decide hacer su vida sobre argumentos vanos. Entonces uno de pronto escucha por ahí, hay que vivir la vida porque la vida es una sola. ¿Escuchaste eso alguna vez? Y tengo mi vicio, pero tampoco soy tan malo, una copita, un cigarrito por ahí, alguna salida. Y bueno, de algo hay que morirse, ¿no? Y estoy siendo simpático todavía con algunos argumentos, porque hay realmente pensamientos tan perversos, tan dados vuelta, tan trastocados. Hay gente que realmente valora, aplaude y considera bueno lo que realmente delante de los ojos del Señor es tremendamente dañino. ¿Sí? Entonces, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. O sea, con sus pensamientos vacíos, huecos, sin sentido. Y dice, andan teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, sin luz, sin claridad. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede decidir si no hay verdadera luz a la hora de hacer algo? Lío se puede hacer. Tropezar, caerse, lastimarse. Cuando no hay luz, cuando no se ven las cosas con claridad, terminamos haciéndonos daño. Cuando no hay luz de Dios sobre nuestras vidas, nos dañamos entre nosotros, dañamos a los seres queridos, tomamos malas decisiones y después volvemos rotos. En el mejor de los casos volvemos, porque hay gente que ni siquiera vuelve. Entonces, nosotros tenemos la exhortación a ya no andar como andan los que no conocen al Señor o no lo consideran. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado la oportunidad y por la misericordia de Dios acá estamos
buscando tener presente lo que Él ha dicho y establecerlo como fundamento para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro presente y futuro, para nuestro trabajo, para nuestras relaciones. Fíjate, el mismo apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 17, un texto precioso que muchos de ustedes seguramente han memorizado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Entre las cosas viejas que pasaron cuando nos entregamos al Señor, también están esas viejas y oscurecidas y retorcidas maneras de pensar. Entre lo viejo que pasó, también está esta actitud desafiante, orgullosa, de no haber tenido en cuenta a Dios en otro tiempo, porque muchos de nosotros hemos vivido algún tiempo de nuestra vida haciendo lo que creíamos mejor, lo que considerábamos que estaba bien o que estaba mal, y según ese parámetro nos movimos. Y algunas de esas cosas hasta el día de hoy nos persiguen y tenemos que seguir ordenándolas. Pero no solamente que las cosas viejas, la antigua manera de pensar y de considerar quedó atrás, sino que ahora entre todas las cosas que han sido hechas nuevas, justamente hay una nueva manera de considerar a Dios, una nueva manera de considerar la importancia del matrimonio, de la fidelidad, la importancia de la familia. Entre tantas cosas nuevas que hace el Señor, Él renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, para que ahora valoremos las cosas que verdaderamente son valiosas, para que pongamos la escala de valores en su lugar. ¿Es así? ¿Se han ordenado cosas en tu vida a partir de que te acercaste al Señor o no? ¿O sigue todo igual? ¿No es cierto? El Señor está trabajando, está cumpliendo su propósito en nosotros. Fíjense lo que le dice el mismo Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, antes ustedes, subrayo, antes, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos y pensaban y hacían lo malo. Fíjense el orden. Pensaban y hacían. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Como una persona piensa, es como después termina actuando. ¿Sí? Ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos y pensaban y hacían lo malo. Antes. Pero ahora estamos en Cristo, hermanos. Si le hemos entregado la vida, ahora estamos en Cristo. Ya no somos más sus enemigos. Fuimos adoptados, fuimos hechos cercanos a Él. ¿No te da gozo eso? No pierdas de vista lo que eso significa. Y deja que el Señor siga llevándote, atrayéndote hacia Él. Dice la palabra que tenemos entrada con confianza ante el trono de la gracia. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces seamos dóciles, acerquémonos cada día, le busquemos, tomemos en cuenta su palabra, su consejo es para nuestra bien. A partir del momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, ahí comienza a cambiar o comenzó a cambiar nuestra manera de pensar, porque empezamos a tener en cuenta su palabra, empezamos a recibir la ayuda del Espíritu Santo que nos recuerda la palabra, que nos la ayuda a interpretar, y entonces ahí la conversión fue el inicio de la transformación de nuestros pensamientos y de una nueva conducta conforme a esos nuevos pensamientos. Y en la medida que vayan cambiando nuestros pensamientos conforme a la palabra nos va mostrando, van a ir cambiando también nuestras acciones.
Así que paciencia. Si todavía sos una persona que te cuesta calmarte, bueno, habrá que trabajar en esa área y examinar lo que dice la palabra, pedirle ayuda al Señor, pedirle ayuda a los que están cerca nuestros, orando para que Dios nos trate en ese aspecto. Si sos una persona a la que todavía le cuesta el no pensar mal, porque enseguida vienen pensamientos de sospecha, de duda, de mentira, bueno, será un área en la que hay que trabajar para que Dios, a través de su palabra, implante una manera de pensar coherente a la de Él. Porque la palabra dice, si hay virtud alguna, si hay algo honesto, algo digno de alabanza, algo puro, en eso pensar. Pero fíjense cómo nos cuesta y cómo con mucha facilidad enseguida nos encontramos pensando todo lo contrario. Nos asusta el futuro, nos llenamos de miedo, nos llenamos de enojo, pensamos mal, aun cuando no tenemos certeza de que alguien haya hecho algo, pero ya sospechamos. Entonces, esta cuestión de nuestra manera de pensar, de renovar nuestra mente, es fundamental para que el Señor cumpla sus propósitos en nuestra vida. ¿Lo querés? Bueno, tenemos que exponerlo. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así, el mismo apóstol Pablo: pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos que engañosos, mentirosos, mal enfocados, y renuévense. ¿Para quién es la responsabilidad de renovarse? Para nosotros. El Señor ya nos dio la palabra, nos dio el Espíritu Santo. La responsabilidad de renovar nuestra manera de pensar es nuestra, o podemos decir cada uno de nosotros es mía. Usar lo que Dios me dio para trabajar sobre eso y renovarme en el espíritu de mi mente. Es decir, si antes yo pensaba mal de personas de otra raza, hoy entiendo que somos todos iguales en el Señor. ¿Sí o no? ¿Puede cambiar la dignidad o la importancia de una persona que sea de Argentina, de Chile, de Brasil, de Bolivia o de otro país del mundo? No. Sin embargo, fíjense cómo hasta el día de hoy en la humanidad sigue siendo tan fuerte y está tan arraigado el racismo. Gente que cree que es de una raza superior a los demás. Y a lo mejor eso está lejos nuestro, pero a veces, como dice Santiago en la carta, hacemos diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y a los que tienen mucho los recibimos bien, les hacemos una sonrisa, los tratamos bien, pero de pronto viene alguien que no tiene lo mismo o que tiene poco y ni el saludo le damos. Fíjense que son aspectos que tienen que ser renovados en nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a tratar bien al rico y al pobre, respetar al hombre y a la mujer, al mayor de edad y al menor, a los niños. Porque también socialmente, no solo que la mujer fue dejada de lado y menospreciada por mucho tiempo y por muchas culturas, por eso tenemos hoy una fuerte corriente machista, que no es ni más ni menos que una distorsión de lo que Dios diseñó. Pero también, históricamente en muchas sociedades, los menores de edad eran el último orejón del tarro, no merecían ningún respeto. ¿Será así? Los padres tenemos que respetar a nuestros hijos y educarlos en el camino del Señor. Los hijos tienen que respetar a los padres. O sea, esto se tiene que meter en nuestra cabeza, atravesar nuestros pensamientos para que podamos accionar de acuerdo a los principios del Señor. ¿Se entienden?
Entonces, si antes despreciábamos a alguien porque era mujer, porque era niño, porque era de otro país, ahora ya no. En el Señor y con la palabra del Señor eso ya no debe ser así. Fíjense este mismo texto, Efesios 4, 22, 23, cómo lo expresa la Biblia en lenguaje sencillo. No está ahí en la proyección, pero escúchenlo con atención. Dice así: ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Me encantó esta versión. Y no solamente que me gusta porque es clara, sino porque si alguien no la entiende, no es porque le falte capacidad, sino porque no quiere entenderla. Así de sencillo. Y si alguien se enoja o no le gusta, arréglesela con el Señor, que es el autor de la palabra, ¿no? Ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿Qué está dirigiendo tus decisiones? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace levantarte? ¿Qué te hace ir a trabajar? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te desempeñas en el estudio? ¿Cómo te desempeñas frente a tus pares, a tus hermanos de la fe? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos opinando? Porque hay algo que dirige nuestra manera de actuar. Son nuestros pensamientos. Entonces sigue diciendo, no sean como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, nuestra tarea es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es constantemente, día a día, ir a la palabra. ¿Cómo una persona permanece limpia en el aspecto físico? ¿Cómo hace? Se lava, se higieniza. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Como ya en algún momento explicamos, te ensuciaste las manos, bueno, vas y te lavas las manos. Estuviste jugando un partido de fútbol, te sudaste de pies a cabeza, no alcanza con las manos. Intentá meterte a la cama con tu esposa habiéndote lavado las manos después de jugar al fútbol. ¿Entendés? Entonces, nos higienizamos tantas veces como sea necesario para permanecer limpios. Y lavamos la ropa y cuidamos este aspecto. De la misma manera, si queremos permanecer con una manera de pensar sana, ordenada, limpia y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, tenemos que ir tantas veces como sea necesario, a diario. Porque la palabra es la que nos limpia. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Entonces, ¿cómo hacemos esto de transformar o renovar nuestra manera de pensar? Sencillamente, ajustando nuestras consideraciones a la palabra del Señor. Sometiéndonos a lo que Él ha establecido como principio para cada aspecto de la vida. Por eso te decía, ¿tenés problemas en el matrimonio? La palabra abunda y sobreabunda sobre el tema del matrimonio. Entonces, busca ayuda de otro matrimonio, que no vas a encontrar a ninguno perfecto, pero vas a encontrar matrimonios que han pasado varias tormentas y han permanecido. Busca consejo, pedí oración, pedí una consulta con los pastores, habla, busca ayuda. O sea, si tu hijo tiene fiebre y está grave, ¿lo vas a procurar curar vos o vas a ir al médico? Es sencillo.
con la misma sensatez y el mismo criterio, busquemos la ayuda del Señor. Sometámonos a su palabra. Ahora, fíjate, llevas a tu hijo al médico, el médico lo examina, le hace análisis, le hace una radiografía o lo que haga falta y te dice, tiene esto, tenés que darle tal medicación. ¿Te pondrías a discutirle al médico? No, yo le voy a dar un yuyo que me recetó mi abuela porque con eso nos hemos curado todo en mi casa. Una tontería, ¿no es cierto? ¿Quién podría ponerse a discutir al médico en una situación así? ¿Por qué será entonces que tantas veces le discutimos al Señor? Porque el Señor clarito dice lo que tenemos que hacer, pero parece que nosotros somos más inteligentes que Él. Parece que nosotros sabemos más que Él. Entonces, le porfiamos al Señor y tomamos nuestros propios criterios y nuestros propios pensamientos. De eso se trata lo que te estoy hablando. Tenemos que sujetarnos a lo que Él ha enseñado en su palabra. Miren, voy a cerrar, aunque tengo algunas cosas más ahí que quería compartir, pero me parece fundamental volver a compartir. El miércoles con los hermanos que estaban en la reunión de oración, fui a este punto, a la situación de Job. Job, un hombre temeroso de Dios, perfecto, no sin pecado, pero un hombre al que Dios aprobaba. Un hombre que temía a Dios con respeto. Y dice la palabra que apareció el enemigo y desafió a Dios a que de alguna manera lo tentara o lo socavara. Tocarle algo de lo que tiene. Job te respeta tanto porque, claro, si vos lo has prosperado, le has bendecido, le has dado salud, hijos, familia, tocar algo de lo que tiene, a ver si sigue siendo tan fiel. No se cae. Dios le dio ok y el diablo tocó los bienes materiales y mató a los hijos de Job. Y ahí quedó el pobre Job reconociendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En una nueva reunión el diablo se presenta delante de Dios y le dice, claro, ¿cómo no te vas a seguir alabando si lo que has tocado es externo a él? Toca su vida, a ver si no blasfema, a ver si sigue siendo fiel con vos. Y el Señor le dio al diablo, en una soberanía que va más allá de nuestra capacidad de entender, el permiso para que tocara la salud de Job, sin que lo matara. Y ahí quedó Job con una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies, rascándose con un pedazo de madera o de hueso o no sé con qué, tirado en el piso y encima con una mujer que lo incitaba a que blasfemara y a que se muriera. Ese Job pasó todo ese proceso preguntándose muchísimas cosas y probablemente escuchando los argumentos del diablo. ¿Y a dónde está el que tanto te cuidaba? ¿A dónde está el que vos decís que es tu Dios? El que te tiene en el hueco de su mano. ¿A dónde está ese que vos decís que es el Señor justo y verdadero? Todo eso seguramente que pasó por la cabeza de Job, como se nos cruza a nosotros cuando nos golpeamos el dedo gordo y andamos una semana con un moretón y un dolor que no nos deja pisar. ¿Y por qué, Señor, me pasan estas cosas? Si yo te sirvo, si yo soy fiel, si yo no te fallo, si yo ofrendo, si yo vengo a la iglesia. Pasan las cosas que tienen que pasar, porque el Señor Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. No estamos exentos ni de enfermedades, ni de la muerte, ni de problemas económicos, no estamos exentos de nada. Pero quiero llegar a este punto. Job, después de tener que aguantar los discursos y los argumentos de sus amigos, llegó a plantearle al Señor por qué le estaban pasando todas esas cosas, y ahí aparece Dios a preguntarle a Job, ¿dónde estabas vos cuando yo hice el mundo?
cuando le di forma a las montañas, cuando le puse límite al mar. ¿Dónde estabas vos cuando yo creé cada una de las plantas, de los animales, cuando yo diseñé los tiempos? ¿Qué estabas haciendo? A ver, enséñame, decime si sos tan sabio. Y Job escucha las preguntas una tras otra de parte de Dios y llega a este punto. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza porque hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí, cosas que no entendía. Y esa, hermanos, es la realidad de cada uno de nosotros. No entendemos un montón de cosas de las que sí hablamos, de las que argumentamos, de las que tenemos nuestros fundamentos, nuestros criterios, nuestras perspectivas. Y somos tan resueltos y hago esto y me separo, me divorcio, me caso, compro, vendo, dejo la iglesia, me voy a otro lado. Emprendemos un montón de cosas con tantos argumentos resueltos como si supiéramos. Por eso también Dios a veces tiene que tocar nuestra vida, para que lleguemos a entender que muchas cosas que creemos saber no las sabemos como decimos saber. ¿Qué hizo Job? No renegó de Dios, no echó a la espalda la fe, sino que dijo: ahora yo te voy a preguntar y tú me enseñarás. ¿Se dan cuenta? Ahí está el secreto de la vida. Cuando no entendamos, cuando las cosas sean complicadas, cuando las situaciones se nos vuelvan adversas, cuando no entendamos y estemos atragantados por un montón de por qué, permanezcamos en el Señor y preguntémosle al Señor y esperemos hasta recibir respuestas del Señor, porque ahí es donde se nos abren los ojos. Y dejamos de llamarle bueno a lo malo y de llamarle malo a lo bueno. Ahí es cuando realmente empezamos a entender las cosas según el diseño del Señor. Yo lo necesito. Y espero que vos puedas entender que estás en la misma situación. Yo no soy mejor que vos y tampoco soy peor que vos. No somos mejores que Job y él tampoco era mejor que nosotros. Sencillamente él reconoció algo que nosotros necesitamos reconocer. Entonces, me gustaría dejarte con esto antes de poder cerrar la reunión y despedirnos. Señor, ¿será que he estado argumentando? ¿Será que he estado diciendo? ¿Será que he estado creyendo saber o entender en estas decisiones que he tomado y en realidad me falta mucho conocimiento todavía? ¿Será que necesito seguir renovando mi manera de pensar respecto de mi matrimonio? ¿Necesitaré seguir renovando mi entendimiento respecto de cómo cuidar a mis hijos, de cómo valorarlos? Respecto de cómo conducirme en el trabajo, en la escuela, respecto de cómo manejar la economía de mi casa, respecto de las malas decisiones que tomé, porque a veces borrón y cuenta nueva. Lo pasado pasa ejercicio vencido y listo. En el mundo espiritual no es así. Las cosas se resuelven si hemos ofendido cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. En el mundo espiritual las cosas se resuelven muchas veces cuando perdonamos, no cuando hacemos de cuenta que fulanito murió y para mí no existe más. Esa no es solución, esa es una manera de perseverar en la falta de perdón, en la cerrazón de corazón, en la rebelión y en la desobediencia. Te invito a que oremos al Señor, te invito a que le pidamos al Señor. Les pido a mis hermanos que nos ayuden con la música y dale gracias al Señor porque Él está dispuesto. Él está dispuesto a hacer bien.
para deshacer las obras del diablo, del mentiroso, del que seduce y confunde, del que da vuelta las verdades de Dios y las cambia por mentiras. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a destruir los argumentos mentirosos del infierno para darnos libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amado Dios, ¿cuánto necesitamos tomar en serio tu palabra? Porque tu palabra es verdad. ¿Cuánto necesitamos darle cabida, abrirle el corazón a toda tu palabra, a toda tu guía y tu dirección? ¿Cuánto necesitamos reconocer de la misma manera que Job que hay tantas cosas que no entendemos, Señor? Creíamos saberlas. Señor, aún a riesgo de lo que a nuestra carne pueda dolerle, yo te pido, Señor, trata conmigo, trata con la iglesia, que la iglesia pueda conocerte, pero no de oídas, sino en profundidad, que podamos ser gente con una fe sólida, que podamos ser hombres y mujeres entendidos de tu palabra y de tu buena voluntad, que podamos, Señor, creer aunque el viento y la tormenta se levanten en contra, aunque haya tiempos de prueba, aunque haya cosas que no comprendamos, Señor, aunque haya pruebas y problemas, que podamos permanecer fieles tomados de tu mano. Señor, porque vos sos digno. En vos no hay ni siquiera una sombra de variación. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Y yo te ruego que estés ministrando a cada uno de mis hermanos. Señor, yo sé que algunos están pasando probablemente por desilusiones, por tristeza, por cansancio, por enfermedades. Señor, trae de tu gracia. Trae, Señor, tu abrazo sobre cada uno y ministranos para que podamos permanecer fieles. Aún, Señor, muchos pasamos por tambaleos ante tentaciones fuertes. Ayúdanos a no caer, Señor. En el nombre de Jesús, gloria dando a tu gracia. Gracias por sostener a la iglesia. Amén. Amén. Mira, seguramente queda mucho por seguir pensando. Señor, te guíe. Terminamos adorando al Señor y será oportunidad de que le demos lugar al Espíritu Santo para que trabaje nuestra mente y nuestro corazón. Te invito a que te pongas de pie y a que exaltemos al Señor.